niños. Buenas tardes, niños y niñas del quinto grado, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar nuestro eje temático sobre animales y plantas. El día de hoy vamos a estudiar un poco a las plantas. En este caso, sería un poco interesante estudiar la reproducción de los seres vivos, porque tenemos que estudiarle a la reproducción de los seres vivos, porque el objetivo principal de todo esto es que los seres vivos puedan crear otros de la misma especie. Pero hay dos clases, ahí está la sexual y la asexual, pero nosotros vamos a estudiar lo que es la reproducción asexual. Se la considera el más sencillo porque un solo ser vivo puede darle origen a su misma especie y también puede desarrollar dos o más células o descendientes, pero con las mismas características de la especie. Eso es lo que quiero que entiendan. Y nos habla del progenitor, o sea, se reproduce a sí mismo ese ser vivo para crear a otro de su misma especie. Es por eso que en esa misma reproducción asexual serían la unión de las mismas células. Y eso solamente se reproducen en los que son unicelulares, los animales y plantas que tienen una sola célula. Por eso se llama unicelulares. Y hay varias formas de reproducción asexual en las plantas y en algunos animales que podemos considerar a los microorganismos. El primero es la bipartición. Se refiere a la división de la célula madre en dos células hijas, o sea que se vuelven a unir las mismas células idénticas y forman, gracias a la célula original, la misma especie otra vez. Y eso le da el origen a esa célula. Y eso se producen solamente en amebas, paramecios, y estas son consideradas en su mayoría bacterias, ya que las mismas bacterias pueden utilizar a la célula madre original y producir células hijas idénticas a la madre, en este caso, para que me entiendan niños y niñas. Y está lo que se llama también la esporulación. En el núcleo de la célula, esto se da en algunas plantas. Pueden recurrir a la división celular y forman nuevos núcleos. Por ejemplo, en los helechos, ustedes pueden ver cuando el helecho crece mucho, salen así unos puntitos negros que se pueden ver en los helechos. Eso se llama esporas. Y eso significa que son hijas células. Y estos solamente se reproducen en algunas plantas, como los esporozoarios, helechos, algas y musgos, que solemos ver así en la casa o en parte de la humedad. Algas, por ejemplo, pero y el musgo también se puede dar en algunas ocasiones. Bueno, después se llama otro tipo de reproducción asexual, se llama la gemación, que también es un tipo de reproducción. El núcleo de la célula va tomando también divisiones, se va separando y juntando otra vez. Y uno de ellos se rodea con la ayuda del citoplasma. Forma como una especie de yema. Ustedes saben que la mayoría de la reproducción asexual van a crear células hijas idénticas al original. Pero en este caso, en la gemación, pueden crecer, pueden volver a separarse, pueden volver a juntarse inclusive con la célula original. Y esto solamente se realiza en algunas levaduras e hidras. Muy pocas veces se estudia esta parte o este tipo de reproducción asexual. Y luego vamos a la parte más interesante de todo este tipo de reproducción asexual. Hablamos un poco lo que es de los animales, pero en pocos animales se suele ver este tipo de reproducción asexual. Significa que el organismo progenitor, en este caso la lombriz voy a agarrar como ejemplo, puede ser fragmentada y se puede transformar otros nuevos individuos. ¿Qué significa eso? Puede haber clones del individuo original, que sería en este caso gusanos planos, estrella de mar y lombrices de tierra. Es por eso que se llama fisión y fragmentación, o sea, son unicelulares también, van creando clones idénticos al original. Y estos son los niños, los tipos de reproducción asexual. Son
a seres vivos como animales y plantas que se reproducen, ellos mismos se reproducen creando a la misma especie. Eso es para que ustedes entiendan. Ahora, vamos a ir un poco a lo que es los ejercicios en ciencias naturales. Van a explicar en qué consiste la reproducción asexual, que ya les dije. Vamos a buscar un poco si es verdadero o falso estos enunciados. Recuerden que ustedes tienen que justificar si es falsa o verdadera. Y si hay un término, niños y niñas, que no entiendan, recurran al diccionario, es mi mejor consejo. Ahora, en la clasificación de los seres vivos según su tipo de reproducción, aquí ustedes van a explicar un poquitito cómo se realiza la reproducción asexual de la bipartición, esporulación, gemación y fragmentación que les estuve explicando. Y aquí van a clasificar, van a poner aquí si es alga, hongo, ameba, musgo, levadura, hidra, estrella de mar y paramecio. Van a ubicar en el cuadro. El número 4 ya no hacemos, solamente hasta el número 3. El 1, el 2 y el 3. Recuerden leer la información nuevamente y si hay un término que a ustedes les cuesta de repente, a recurrir al diccionario como herramienta de apoyo.